Bienvenido al barrio. Les habla Anexis Morales. En este nuevo episodio del Barrio Diseño en Puerto Rico, nos sentamos a hablar con el diseñador y comunicador visual Manuel Olmos. Hablamos de la importancia de la educación continua y de dónde surge su amor por la tipografía, entre otras cosas. También les quiero anunciar que el barrio estará en Miami desde el 29 de marzo hasta el 2 de abril. Vamos a estar por allá con la gente de Elastic People y, y haciendo varias entrevistas. Acuérdate de buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook e Instagram, como El Barrio Diseño. Y para poder escuchar el podcast en SoundCloud y iTunes, como El Barrio Diseño. También nos puedes buscar en nuestra página de internet www.elbarriodiceno.org. Y nada, espero que esta conversación sea de su agrado y vamos allá. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Manuel Olmo, diseñador y comunicador. Bienvenido, Manuel, al barrio. Muchas gracias. Manuel, yo comienzo, ¿verdad? con la pregunta ¿por qué diseño? Pero, ¿verdad? Antes de saber el por qué tú llegas al campo del diseño, me gustaría que me dijeras qué es el diseño para ti. Pues el diseño es una suma de muchas cosas. Podemos tomarlo de diferentes ángulos. En el diseño se estilizan formas, se analizan situaciones, se producen prototipos. Yo llevo muchos años diseñando, vengo diseñando porque comencé a estudiar comunicaciones y de ahí dividí el bachillerato en dos concentraciones, dos bachilleratos, uno en artes plásticas y el otro en diseño de comunicación visual. El diseño se dedica básicamente a comunicar ideas, comunicar para vender productos, para vender servicios. Mi acercamiento al diseño es más bien un poco estratégico en cuanto a tratar de identificar oportunidades donde uno pueda tener una ventaja de comunicación. Todo va a depender también de la audiencia a la que uno se dirige y del medio que se utilice para difundir esa comunicación. ¿Y cómo, ¿verdad? ¿Cómo fue esa selección ¿verdad? De entrar al diseño? Porque me imagino, ¿verdad? Que estabas pensando cuando estabas en cuarto año y te tocaba tomar la decisión de que a qué te ibas a dedicar en tu vida. Pues toda la vida de joven tuve la oportunidad de compartir con la clase artística del país. En mi familia, mi mamá fue la manager de Lucecita Benítez y en ese lado pues tuvimos una experiencia musical grande. Nosotros estudiamos en el Conservatorio de Música, diferentes instrumentos y combinado con su amistad con Antonio Martorell y los veranos, múltiples veranos en la Liga de Arte de San Juan, pues sí, había una base ya de artística y un interés por el arte. Siempre tuve fascinación por el cartel puertorriqueño. No fue hasta ser profesional que me percato que hay una capacidad muy alta documentada en la historia del cartel puertorriqueño que demuestra una habilidad y conocimiento inclusive de la tipografía. Y se puede decir, ¿verdad? Que de ahí es donde sale el amor, ¿verdad? Que le tiene a la tipografía. Pues mayormente tus trabajos, ¿verdad? Por todo lo que he visto es tipografía. Sí, se puede decir que básicamente de ahí salen, pero termina de culminarse al conocer a Denis Ikiyama en la universidad.
Él fue mi profesor de tipografía y, y fue básicamente la persona que me enseñó que tenía talento, pero que siempre podía dar más. Él me empujó a dar más y a saber más. Y hablemos, ¿verdad? Del proceso creativo cuando estás diseñando tipografía, ¿verdad? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo llegas, ¿verdad? Al estudio tanto de la forma, de la función? Pues a principios de mi carrera trabajé en Sajo, con Sajo, y una compañera de trabajo que se llama Wendy Pagan estaba desarrollando unos logotipos para una marca y la vi creando las letras de cero ¿Mm? y, quedé bruto. Pensé, ok, yo no he hecho eso, quiero hacer eso. Conocía de tipografía, pero nunca había hecho tipografías propias. Había recreado tipografías, pero nunca había hecho algo desde un principio. Y la experiencia comenzó cuando, al tener proyectos de crear logotipos, llegó a un punto en que no encontraba la tipografía adecuada para moldearla a mi gusto y comencé a practicar ese ejercicio, ya sea reviviendo algún estilo que ya existía en algún momento de la historia o creando algo nuevo. Y sé que estuviste, ¿verdad? En unos talleres en Nueva York, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de participar del, del taller de verano que ofrece Cooper Union en Nueva York. Allí estudié bajo la tutela de Jean-François Pochet y rodeado de un grupo increíble de profesionales de todo el mundo. Y fue un verano intenso, de mucho calor en Nueva York, pero la experiencia fue espectacular. Jean-François es un profesional con su propio kiosco en París. Él quería demostrar que él era mejor, que era el mejor diseñador de fuentes tipográficas. Y, y yo creo que pues, nuevamente pues, lo probó. No era una competencia, pero él se sintió, él tiene ese challenge siempre. Me parece que es saludable también tenerlo. Tratar de producir lo mejor, ya sea de uno o del estudiantado que uno tiene a cargo. Y, y fue un verano inolvidable. Todavía tengo todas las amistades que hice ese verano. Fue un grupo espectacular. Es algo bien especial cuando uno tiene la oportunidad de desarrollar destrezas acompañado de un grupo que ya tiene destrezas particularmente fuertes, especialmente en diseño. ¿Y cómo ¿verdad? Ha sido el desarrollo de tu carrera y cómo has podido tener siempre como visión o enfoque, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu enfoque en la carrera además? ¿Y cómo te has desarrollado para mantener un enfoque en lo que te gusta? Mira, a través de la carrera yo empecé trabajando con agencias de publicidad y en un principio pues uno trata de ser esponja, uno no tiene eh, ¿verdad? Esa libertad de decir no, yo escojo tal proyecto o el otro, sino que tienes que hacer ilustraciones, tienes que hacer empaques, tienes que hacer logos, tienes que hacer choppers, tienes que hacer anuncios de prensa, tienes que hacer anuncios de clasificados, tienes que hacer publicaciones, tienes que hacer de todo. Uh-huh. Eso te da una buena base, lo cual me permitió, una vez me fui por mi cuenta en 97, tuve la oportunidad de trabajar por mi cuenta y en ese caso empecé con una farmacéutica que se llamaba en aquel momento Glaxo Wellcome, hoy en día se llama GlaxoSmithKline.
y tuve la oportunidad de trabajar para ellos todas sus marcas y, y aprender específicamente de productos fármacos, de comunicación para ese tipo de productos. Poco después de tener esa experiencia trabajé con muchas otras farmacéuticas. Luego de una base de aproximadamente 7 años, comienzo a trabajar con la banca. Y nuevamente tuve la oportunidad de trabajar con banca internacional, no solo local. Y nuevamente pues uno tiene la responsabilidad de empaparse del tema, de buscar oportunidades y desarrollarse dentro de esa industria, conocer lo más posible para poder proveer un producto más eficiente, un resultado. Entre esos años empecé a desarrollar interés en lo que es marca, en lo que hoy en día, en inglés se le llama branding. Y empecé a leer, compré libros para poder educarme y poco a poco fui desarrollando mis habilidades dentro de lo que es marca corporativa, y empezaron a surgir proyectos de marca corporativa y tuve la oportunidad de trabajar para muchas marcas del país y trabajar en el desarrollo y comunicación y visión de su marca, y eso me enfocó un poco en ese renglón, el cual disfruto aún hoy en día mucho, lo que es la creación de marca y su desarrollo. Eso no le quita que recientemente pues he desarrollado nuevos intereses por otras disciplinas, como es el aprender de lo que es user experience, que es un campo grande, es nuevo, joven. No hay una educación como tal, hay cursos cortos y algunos bachilleratos, y no estoy seguro si maestría hay, porque es algo muy nuevo, pero es algo importante en el sentido de para dónde se dirige nuestra industria, dónde está concentrada nuestra industria, que es en el internet, y cada vez más aún en el teléfono móvil. Y me parece muy importante desde un punto antropológico inclusive aprender cómo mejor manejar ese tipo de situación y experiencia para el usuario, cómo el usuario experimenta ese tipo de medio, cómo lo utiliza y cómo los productos pueden crecer dentro de él. Sí, yo pienso que, ¿verdad? En base a tu práctica es bastante similar a lo que es el diseño de marca. O sea, en el sentido de que la marca tiene que comunicar también estas emociones y el simple hecho de que el usuario sí también tenga relación y cree empatía con lo que es la marca. Y en cuanto al proceso, también creo que es bastante similar en el sentido de que el user experience es prototipar, probar, prototipar, probar. Y creo que en el diseño de marca también es como que los logos, ¿sabes? Se van haciendo muchas variaciones y viendo qué pues, está funcionando, qué puedo tomar de esta parte para que funcione acá. O sea, creo que es un balance de estas dos cosas, ¿verdad? Sí, estás en lo cierto. Inclusive uno se da cuenta que no todo es nuevo dentro del UX UI, que sí hay, es, es casi llamarle un nombre nuevo a algo que ya uno conoce, en este caso pues específicamente en el medio, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Es lo mismo, ¿verdad? Como yo pienso que es lo mismo que lo que estuvo pasando
con el design thinking y el human centered design que están promoviendo, ¿verdad? Que el diseñador tenía que estar pendiente al usuario y ver que el diseño que estaba realizando estaba resolviendo un problema. Y yo creo que ese es la base del diseño desde los tiempos antiguos hasta hoy día. Y querer vendértelo, ¿verdad? Hacértelo tan publicitario. Pero sí, ese hecho de... Sí, recuerda que también son términos que ayudan a identificar algo específico dentro de la carrera y la profesión, pero también son términos que ofrecen oportunidades para documentar procesos dentro del diseño. Ok, y si hablamos, ¿verdad? De las tendencias del diseño, ¿verdad? A nivel global y de la práctica del diseño. ¿Te mantienes al tanto, ¿verdad? De estas tendencias que están pasando en otros países o te estás enfocando, ¿verdad? En el contexto que estás viviendo hoy día aquí en Puerto Rico? Sí, la tendencia es algo que no lo considero imperativo, pero sí hay que tener conciencia de qué es lo que se está haciendo a nivel global. Por ejemplo, hoy en día hay una tendencia a revivir los años 80, no solo en el área musical, sino en el área del diseño, lo que son incluso patrones visuales, coloridos, tipografía, y todavía estamos disfrutando de un revival de lo que es lo que se le llama retro, que no que incluso se refiere más o menos a la misma época de los 80, yo diría, porque no es vintage, es retro. Eso va a depender mucho de si la marca que estás trabajando lo aguanta. No toda marca va a combinar con un lettering, no toda marca va a combinar con un retro estilo Atari, ¿verdad? Pero sí son tendencias visuales que reviven un sentimiento personal en una población particular que puede ser muy eficiente al momento de comunicar. ¿Y qué o quién ha sido tu mayor inspiración para el diseño? O sea, ¿quiénes han sido estas personas que te inspiran o que estás al pendiente a ellos de lo que realizan? De lo que realizan Stefan Sagmeister, de los que están vivos, estamos hablando. Pues yo creo que me gusta estar pendiente de lo que hace Sagmeister and Walsh. ¿Los conoces? No. Stefan Sagmeister tiene oficina en Nueva York y está asociado con Jessica Walsh. Y son un dúo muy interesante de personas vocales, muy vocales, con mucha presencia en la industria y con proyectos muy agresivos y embarcadores de clientes de todo tipo, porque son clientes internacionales. Incluso alguien que en un momento dado conocí y tuve la oportunidad de compartir con él, se llama Michael Beirut, coincidentalmente está basado en Nueva York también, trabaja en Pentagram. No de los grandes. Sí, no de los grandes. Y es una persona muy inteligente, que carga siempre con su libretita para que no se le olviden sus ideas. Y su trabajo lo refleja. No solo su trabajo, escucharlo hablar es inspirador. Y inicialmente la primera persona que me llamó la atención fuera de Puerto Rico fue Carlos Segura. ¿Sabes quién es Carlos Segura? Carlos Segura es un diseñador hecho, él mismo se educó, él es de descendencia cubana. Él tuvo su taller en Chicago por la mayoría de mi carrera y recientemente regresó a Miami para estar cerca de su familia.
Y cuando yo era más joven, pues habían productos como lo que es MTV, que tenía un gran contenido de arte gráfico espectacular, o tiene, y él era el que lo hacía. Y se hizo muy, muy conocido. Eh, él se ha rodeado de gente muy talentosa también para crecer su negocio. Y además de ello, pues en Puerto Rico, mi primera... Nunca trabajé con ella, pero mi primera inspiración fue Marianne Hopgood. Ella tenía una agencia de publicidad, o de diseño gráfico, mejor dicho, una boutique de diseño gráfico llamada Graph. Estaba en Santurce. Y el trabajo que producía era muy diferente al que la masa puertorriqueña, o yo diría quizás casi nadie producía nada interesante para mí pensar en esa época. Habían uno que otro, ¿verdad? Pero como compañía y producto, ella logró tener toda mi atención específicamente con la revista ¿Qué pasa? La revista ¿Qué pasa? Es una revista turística que se produce en Puerto Rico. Todavía se produce, pero en aquella época yo creo que era la única revista cuadrada que yo me había topado, y era hecha en Puerto Rico. Yo no había visto una revista cuadrada en ninguna otra parte del mundo. No que yo viajara tanto, pero tenía el exposure. Y ella recibió toda mi bendición y admiración. Nunca logramos llegar a un acuerdo para trabajar juntos, pero sí nos habíamos conocido brevemente y aún compartimos de vez en cuando nos encontramos en diferentes funciones de diseño y de arte. Hoy en día sí disfruto mucho compartir con la clase artística dentro del diseño en Puerto Rico, específicamente con personas como Alberto Rigao, que incluso es mi vecino, con Claudia Robiu, con Jesús Gómez, a quien admiro muchísimo, con, déjame ver quién más te puedo decir, la misma Wendy Pagán que me inspiró a trabajar en tipografía, o letras, mejor dicho. Luis Díaz, lo admiro muchísimo, me encanta su trabajo. Y así hay un sinnúmero de diferentes diseñadores. Yo incluso aprendí mucho de Sajo. Sajo me enseñó mucho, no solo de cómo llegar al acercamiento, sino cómo producirlo y cómo tener mano libre y no tener miedo. Y te podría decir más, o sea, ponle, no sé si has visto alguna vez las barajas de Antonio Martorell. Sí, las llegué a ver. Son un espectáculo. Y así, sin igual, hay una que otra. Yéndonos, ¿verdad? Por esa línea. Uh-huh. Y yo sé que esto va a ser una temática buena de hablar contigo porque tú trabajas muchos proyectos culturales. ¿Existe una estética de diseño nacional? Y es importante para tu trabajo reflejarla. Ok. Cuando hablas de mi trabajo, pues yo tengo lo que es trabajo con clientes, trabajo con compañía y lo que es el trabajo personal. Uh-huh. Sí me he dado cuenta que en Puerto Rico hay más color, más colorido, todo es más colorido, los colores son más brillantes. Y yo creo que tiene que ver mucho con el Caribe, donde vivimos, el sol, el cielo azul, el mar azul. Eso yo entiendo que tiene mucho que ver con la estética de color en el diseño en Puerto Rico, porque incluso trabajos que he visto, como por ejemplo de Luis Díaz, que mantiene un estilo muy minimalista,
él sí sabe utilizar el color de una manera incluso aún minimalista, pero se refleja mucho esa brillantez y esa saturación de color. En cuanto a tipográficamente, antes de ayer estuve en la Junta, en un restaurante que hay en La Loíza. Ajá. Y en el pasillo del baño hay un cartel del Festival de Loíza del año pasado, del 2015. Y en ese cartel veo reflejado mucho lo que se diría, lo que se aprende, lo que se puede aprender de la historia del cartel puertorriqueño. No solo el colorido, la estética, sino incluso la tipografía. El cartel tiene un 3 muy grande y con mucho color, de una manera muy estilizada, muy agradable a la vista. El poste es precioso. Así que tengo que decir que se continúa. Hay una tradición que sí permea para bien, porque son fortalezas que no podemos perder como industria y país. Las debemos abrazar. ¿Y qué emociones y necesidades motivan tus diseños? Pues eso va a variar mucho dependiendo de... Yo lo describo como entrar en un personaje. Creo que habíamos hablado de esto antes. Uh-huh. Cuando uno trabaja en proyectos X o Y, es importante entrar en personaje para entender bien el proyecto y ubicarse dentro de esa audiencia y entender no solo qué es lo que queremos comunicar, sino qué es lo que esa audiencia va a entender y cómo uno tiene la oportunidad de moldear esa comunicación para que sea más asertiva. ¿Qué es la parte más frustrante que se te hace del proceso de diseño? Ok, vamos a llamarle más challenging, y disculpa Spanglish, porque las frustraciones hay que dejarlas aparte. Uh-huh. Tenemos que ser un poco más profesionales. No podemos frustrarnos por X o Y, porque X o Y está siempre presente. Hay que trabajar con ellos, así que son obstáculos con los que uno puede trabajar. Y muchas veces esos obstáculos ayudan a crear un mal producto. Pues muchas veces yo diría que el principal es comunicación. Y me explico: comunicación con el cliente, del cliente hacia ti y de uno hacia el cliente, para ser objetivos dentro de lo que se quiere lograr y tratar de evitar caprichos sin sentido que no atribuyen a la estrategia que se quiere lograr o que pueden entorpecer esa estrategia de comunicación. Yo diría que ese es uno de los criterios más importantes a batallar. Creo que algo bien importante es que todo diseñador debe tener responsabilidad, y lo veo mucho, cada vez más, en los jóvenes diseñadores profesionales, que es el continuo estudio, seguir aprendiendo, creciendo, sin límites. O sea, esa ansia de sed, de aprender, eso nos fortalece. ¿Cómo fue, verdad, tu experiencia como profesor, verdad? Ya que estábamos hablando de este ámbito de la educación, me gustaría ver cómo verdad, te desempeñaste como profesor. Pues cayó en mis manos la oportunidad de enseñar en la Universidad del Turabo, y fue un momento oportuno en mi carrera y lo acepté. Y la verdad es que si pudiera, lo seguiría haciendo a la par
con mi carrera porque creo que una se nutre de la otra. Fue una experiencia nueva para mí. Uno empieza tratando de aprenderse los nombres de los estudiantes, tratando de identificar qué capacidades tiene cada estudiante. Fue interesante encontrarme en una situación donde había un currículo, entre comillas, pero no había un curso delineado en la realidad del contexto del estudiantado que tenía el departamento de diseño. Al principio me encontré con muy poco interés de parte de la masa del estudiante y tuve que darle la vuelta al asunto para despertar el interés en el estudiante y buscar dónde conectábamos, cómo podíamos conectar para que ese estudiante demostrara interés y se pudiese desarrollar y pudiese aprender en el curso. Eso fue una tremenda experiencia. Conocí grandes personas, como tú conoces a Samu, y personas con quien he trabajado, con quien trabajo aún. Y ha sido muy interesante ver cómo después de graduarse estos estudiantes se han desarrollado, han crecido no solo como diseñadores, sino como profesionales, como personas. Por ahora está en hold el volver a estudiar. Hace poco estuve en conversaciones con la Escuela de Artes Plásticas. Como sabes, no se sabe qué va a pasar en la Escuela de Artes Plásticas. Sí, vi que hay un dilema ahí bastante fuerte. Pero sí, en realidad es mi interés poder contribuir con la academia y la nueva cosecha de estudiantes de diseño. Y entrando, ¿verdad?, al tema de tus proyectos, hablemos, ¿verdad?, de qué ha estado pasando en la carrera de Manuel Olmos y hablemos, ¿verdad?, de esos premios que recibiste durante el año 2016 en la Bienal Iberoamericana de Diseño en España. Ok, la Bienal Iberoamericana, la BIDMAD de la Bienal de Madrid de Diseño, tuve 2 piezas seleccionadas para ser parte de la colección y de la muestra. Una de ellas fue un proyecto personal que se llama Tres No Fíos. Es un proyecto, en realidad es la antesala de un proyecto más grande que está aún en desarrollo, quizás un poquito dormant, pero sigue en desarrollo. La filotelia, que es la ciencia, filotelia que se llama, la ciencia, el arte del billete. Ok. Siempre me ha fascinado. Mi abuelo coleccionaba monedas y billetes de diferentes países. Y el país se encontraba en un momento, bueno, que todavía nos encontramos, pero esa fue mi inspiración en crear eso. Esa pieza es un billete. Yo llevaba 2 o 3 años alrededor de la isla buscando la imagen icónica del doñito de la barra de la esquina que decía no fío hoy, fío mañana. Ajá. No la encontraba, todo el mundo sabía de lo que hablaba, pero no la encontraba. Finalmente encontré referencia y pude recrear la imagen y utilizarla. Me parecía muy apropiado con el tema del no fío. Y el billete envuelve mucha iconografía puertorriqueña, personal, con un fin de hacer un llamado al pueblo, comunicando y algo que todos conocemos de la gran capacidad que tiene Puerto Rico, las grandes riquezas que tiene Puerto Rico y de todo lo que podríamos lograr. El billete ha sido una de mis experiencias más gratas en el sentido del reconocimiento que cada individuo, la reacción que cada individuo tiene al verlo y entenderlo, aunque yo no se lo haya explicado aún,
no necesita explicación. Claro, sí necesitas una lupa para poder ver todos los detalles, porque se consideraron sistemas de seguridad existentes para poder hacer una pieza más realista. En ese momento en particular me pareció una pieza muy importante para presentar a la Bienal, y pues fue incluida, fue un gran reconocimiento para mí. ¿Cuánto tiempo, verdad, te tomó la realización de esta pieza? Esa pieza me tomó documentación de material y diseño, en total me tomó como año y 2 meses, algo así. ¿Y cuán importante tú entiendes que es, verdad, poder presentar este tipo de proyectos internacionalmente? Sumamente, y que lo reconozcan como una pieza importante a documentar en su publicación, porque ellos producen una publicación de cada bienal. Como te digo, es un triunfo uno sabe que algo que tú trabajaste sin esperar ningún tipo de recompensa, pues se ha apreciado y entendido por otras comunidades y otros países. Eso de por sí es un triunfo. Yo creo que hay algo esencial en todo esto, además de la exposición, ¿verdad?, que uno recibe al llevar estos proyectos internacionalmente, y es la disciplina que tiene, en el sentido de que es un proyecto bastante largo, alrededor de un año y algunos meses, y es la importancia de documentar todo este proceso, porque al fin y al cabo, cuando vas a someter esta pieza, me imagino yo, ¿verdad?, que tiene unos requisitos donde tienes que mostrar más allá que la pieza final, ¿verdad? Sí, hay que demostrar que la pieza final que fue producida, tienes una cantidad muy breve de palabras, porque hay un límite para poder explicar, y en realidad no solo explicar, sino vender tu pieza para que sea incluida en la muestra. Creo que es importante, creo que lo he visto a través de la historia. Muchas personas han hecho trabajos espectaculares por su propia cuenta y han recibido el reconocimiento que se merecen, unos más que otros, todo depende del medio, y todo depende también de cuánto abarque esa pieza, porque hay piezas más abarcadoras que la mía. Puerto Rico sigue siendo un país muy pequeño, mejor dicho, colonia. Sí, una colonia. Pero yo entiendo que es importante el hecho de que nos ponen el mapa. Claro. Tanto, ¿sabes?, ver que ahí pues fueron varios diseñadores que el año pasado ganaron premios en esa bienal, y el hecho de que se vea que se está trabajando cosas buenas desde aquí y se están produciendo aquí, y no han caído en este dilema o situación de que muchos de los buenos diseñadores de este país se tienen que mudar afuera para poder seguir ejerciendo. Sin embargo, diseñadores que se hayan mudado y vivan en otros países siendo hispanos, pueden como quiera participar de la Bienal, siempre y cuando el proyecto presentado tenga algún tipo de relatividad. Y en cuanto a representación, o sea, ¿pueden representar Puerto Rico estando fuera? Sí. Interesante. Sí, de hecho, sí, como tú dices, hubo una muestra muy grande este año. No creo que haya sido documentada por ningún medio del país. Pero fue un triunfo, y anteriormente Puerto Rico ha ganado el primer lugar en la misma Bienal. Ellos en realidad, yo diría que inclusive ellos nos buscan. Han llegado a buscarnos. Yo he tenido, en el 2014 a mí me invitaron a participar. Okay. Que es otro halago, es un gran halago que te llame a alguien que no conoces, que ha visto tu trabajo y ha tenido referencias buenas y te quiere incluir. Y en realidad a veces me han pedido trabajos específicos que han visto, o me han invitado a someter 2 o 3 piezas para ellos considerar. ¿Qué podemos esperar de
de Manuel Olmos estos próximos años? Buena pregunta. Manuel Olmo. Bueno, no voy a hablar en segunda persona. Eh, Estoy en un momento de mucho aprendizaje, de nuevas experiencias, de nuevos compañeros de trabajo, de nuevas culturas de trabajo y de nuevos medios, experimentando nuevos medios y nuevos productos. Estoy bien contento de tener una nueva oportunidad de crecimiento en mi carrera, de desarrollarme dentro de otros ámbitos de negocio y de inclusive crecer dentro de otros grupos. Bueno, para ir cerrando, Olmo, ¿qué consejo le daría a los diseñadores junior o futuros diseñadores que les interesa entrar al campo del diseño? Bueno, como muy bien tú y yo sabemos, todos vamos a tener diferentes experiencias. Unos la van a pegar más rápido que otros, eso no significa que siempre van a estar arriba, hay que aprender cómo uno creció y cómo uno sostener ese crecimiento. Yo entiendo que es clave que todo el mundo continúe un proceso de educación, que eso nunca debe cesar, ya sea por cuenta propia o con experiencia fuera de su comodidad, ya sea yendo a una institución o participando de seminarios. Yo entiendo que es bien importante, no solo para mantenerse al día, sino para uno ser mejor diseñador. Yo creo que todos siempre queremos ser mejor y siempre vamos a ver que hay capacidad para crecer y desarrollarnos y hacer el reto de, con la responsabilidad de siempre aportar al país. Yo entiendo que yo estoy muy agradecido a mi país y me siento con la responsabilidad de aportar siempre a mi país. Bueno, Olmo, ha sido, ¿verdad?, un placer poder tenerte aquí en el barrio y poder, ¿verdad?, esta vez sí grabar la entrevista, o sea, de que se esté grabando. Esta es la segunda vez que nos sentamos. Esta vez no hay coquí. Sí, esta vez no hay cookie y esta vez sí se grabó, o sea, lo estoy viendo. Así que hay entrevista. Y nada, gracias por estar con nosotros. Bravo, gracias siempre.